Siempre molestando, pero molestando bien, porque muchas veces uno molesta mal y realmente es incómodo, pero molestar bien significa aprender, por ejemplo, una de las cosas, ¿no? Podría ser molestar bien haciendo una broma, divirtiéndose, pero acá, bueno, también es una forma de divertirse en un fin de semana en el cual estoy muy un poco aburrido y él también está aburrido porque él me pidió que haga un punto C. Un punto C del problema, así que puede llegar a ser una posible pregunta, claro. Bueno, este punto B lo hicimos de dos formas. La segunda forma más fácil, que la primera. Ya está, no voy a hablar más de esto. Vamos a un punto C. Voy a borrar todo, lamentablemente, tengo que borrar todo, pero bueno, qué sé yo. El espacio físico es limitado. El universo del pizarrón es finito. Así que vamos a ver. ¿Qué otra pregunta podríamos generar? Sí, que son las preguntas que habitualmente se siguen tomando. Vamos a ver, hay varias cosas que se pueden preguntar, ¿eh? Se me ocurren muchas cosas interesantes. ¿Qué sé yo? Se me ocurre. Todo se puede preguntar. A ver, ¿qué podemos preguntar? Bueno, algo muy común dentro de este contexto. A ver, bien. A ver, ¿qué podemos preguntar? Bueno, lo que se suele preguntar en este tipo de problemas de sucesos condicionados es una segunda pregunta que dice así. Punto C, y tercer, como quieran llamarlo, tercer punto, tercer pregunta. Bueno, se toma, como dice el enunciado al final, se toma del depósito una tuerca al azar, aleatoriamente, ese depósito enorme de tuercas. Eh, si la tuerca que uno toma al azar resulta ser defectuosa, si la tuerca que uno toma al azar resulta ser defectuosa, ¿cuál es la probabilidad de probabilidad de que provenga de la segunda caja? Perdón, de la segunda caja, segunda máquina, perdón. Me hace recordar el problema que hemos visto antiguamente de la caja de bolitas. Me hizo menciones de que provenga de la segunda máquina. Se toma de depósito una tuerca al azar. Si la tuerca resulta ser defectuosa, ¿cuál es la probabilidad de que provenga de la segunda máquina? Bueno, es una pregunta muy común siempre en este tipo de problemas de probabilidad condicional. Seguramente la primera pregunta tiene que ver, la primera pregunta, las primeras A y B tienen que ver con la primera ley de Bayes, que es la probabilidad total, y esta tiene que ver con, no la voy a decir, pero ya más o menos ya la sabe. Que está más o menos avesado y repasó bien y se portó bien, sabe qué hay que hacer y a qué se refiere. Bueno, entonces, nosotros ya sabemos como antecedente, como dato, que la tuerca que uno toma al azar es defectuosa. Agarramos ese tonel, una tuerca al azar, la probamos y vemos que no enrosca bien. No enrosca bien con el tornillo y si no enrosca bien con el tornillo está fallada. Chao, entonces igual la tiramos. Bueno, la tiramos, la dejamos al costado, la dejamos como desecho. Es lo que suele ser, ¿no?
material desechable. Ya sabemos que es defectuosa, pero la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que venga de la segunda máquina? Bueno, entonces, esto se traduce como una probabilidad condicional. La probabilidad que venga de la segunda máquina, sabiendo, esta línea significa el condicional, sabiendo que es defectuosa. Bueno, no es fácil saber eso. Al revés sí es fácil. Al revés sí es fácil porque la probabilidad que sea defectuosa sabiendo que viene de la segunda máquina es obvio. Está en el dato del problema. ¿Cuál es la probabilidad de que sea defectuosa sabiendo que viene de la segunda? A ver, leamos el problema. ¿Dónde está ese dato? Pregunta. Una. Ah, perdón, estaba muteado. Pues esta no es fácil, pero esta sí es fácil porque está en el dato. La segunda sea defectuosa. O sea, no, esta es la probabilidad que venga de la segunda máquina sabiendo que es defectuosa. Esta no es fácil de calcular, pero esta sí es fácil, que es calcular la probabilidad de que sea defectuosa sabiendo que viene de la segunda máquina. Porque esto es dato. ¿Dónde está? En el enunciado. La segunda máquina produce un 99% de tuercas en condiciones óptimas. Claro, entonces la O probabilidad. sea, Sí, de que no, o sea, de que sea defectuosa es el 1%. el 1%, bien, que es lo contrario a esto. 100 menos 99 es 1, 1% que es 1 sobre 100. Bien. O sea, lo que quiero decir, estos datos, que siempre cuando aparecen este tipo de problemas de sucesos condicionados y nos piden una probabilidad condicional, lo cual no es obvia, que es difícil de calcular, bueno, difícil entre comillas, la otra probabilidad condicional, la dada vuelta, sí es obvia, porque es dato del problema. O sea, esta la tenemos de dato y esta no. Esta es la difícil y esta es la fácil. La fácil es el dato y la difícil es la que nosotros tenemos que procesar. Siempre va a pasar eso. Siempre, siempre. Los sucesos, los problemas de sucesos condicionados siempre pasa eso. Que una probabilidad condicional es la que nos piden, la que es difícil, la que tenemos que procesar y desarrollar, y la otra, la dada vuelta, ¿no? Al revés, es la que tenemos de dato. Siempre va a pasar igual, ¿eh? Siempre va a pasar igual en los problemas. Se no me... Bueno, cuando yo tengo una probabilidad condicional y la dada vuelta es dato, entonces seguramente sí, y ya lo estoy diciendo, sale por la segunda ley de Bayes, la que siempre vimos y la que siempre aplicamos. La segunda ley de Bayes. O segundo teorema de Bayes, no importa. Bayes es un matemático que no conozco su origen, no sé cuántas cosas hizo, pero aparentemente hizo algo de esto. Segunda ley de Bayes, que dice así, repasemos, la probabilidad de que suceda A sabiendo que sucedió B, bueno, es una forma de escribirlo, es la probabilidad de que suceda B sabiendo que sucedió A, o la probabilidad de que suceda A, dividido la probabilidad de que suceda B. Bueno, esta segunda ley yo la apliqué y la probé en uno de los videos que no me acuerdo cuál es, pero Urgen, 38, 37, qué sé yo, no me acuerdo. Y la demostré, la fórmula. Bueno, esta es la segunda ley de Bayes. Para todo el mundo. Bueno, hay que aplicar esto. Bueno, está bien. Hay que adaptar la fórmula al ejercicio o el ejercicio a la fórmula. Entonces lo que hacemos es esto, que venga de la segunda máquina sería, hace las veces del suceso A de la fórmula,
que venga, que B hace las veces de que sea defectuosa, y bueno, ya está. A es que venga de la segunda, B que sea defectuosa, adapto mi problema, digamos, la fórmula a mi problema, y ya está. Y ya calculo con la segunda ley de base lo que me pide. O sea, tácitamente es esto. La probabilidad que venga de la segunda, sabiendo que es defectuosa, aplico la fórmula y ya está. Probabilidad que sea defectuosa, sabiendo que viene de la segunda máquina, por la probabilidad que venga de la segunda máquina, dividido la probabilidad de que sea defectuosa. Bueno, listo. Hago ese cálculo y se terminó. Obviamente que había que aplicar una fórmula, porque esto no era evidente. Lo que es evidente es este dato, pero esta probabilidad condicional no es evidente. Entonces hay que aplicar la segunda ley de Valle sí o sí. Siempre va a pasar eso. Bueno, la probabilidad de que sea defectuosa sabiendo que viene de la segunda máquina. Bueno, ya sabemos que es 1/100. Lo sacamos hace un rato. La probabilidad de que venga de la segunda máquina lo hicimos en el punto A. Que venga de la segunda máquina es 1/3. Si se fijan en el video, bueno, en el anterior, o que es el 45, o en el 44, bueno, ahí se van a fijar. Este es el 46, ¿no? Ahora que no sé si cambió el número. ¿Cambiaste el número? ¿No te acordás? Creo que no lo cambiaste. ¿No lo Creo. cambié? Entonces el 47 este. A ver. No importa. Debe ser el 47. Bueno, bueno, en el anterior, o en el anteúltimo, si este es el 47, en el 46, en el 45 calculamos la probabilidad de que... Sí, puede ser que no haya cambiado. En el 45 calculamos la probabilidad de que venga de la segunda, que valía 1/3. O sea, es más probable que venga de la primera máquina que de la segunda, porque la primera rinde el doble, o sea, produce el doble de tuerca que la segunda. Por lo tanto, es más probable que venga la tuerca de la primera máquina que venga de la segunda. Por eso, la probabilidad de que venga de la primera máquina es 2/3 y la probabilidad de que venga de la segunda máquina es 1/3. O sea, esto es 1/3. 1/3. Y la probabilidad de que sea defectuosa, ya lo calculamos en el video anterior. La primera que sea defectuosa era un Y 98%. que sea defectuosa, no. La probabilidad de que sea defectuosa, como lo vimos en el video anterior y en el anteúltimo, daba 0.017. Ah, O sea, 0.017 aproximadamente hablando. Bueno, hay que hacer la cuenta. Pero como podemos trabajar con fracciones y no quiero usar el celular, la calculadora, somos chicos inteligentes, 0.017 es lo mismo que poner 17 sobre 1000. Bueno, y ahí simplifico numeradores con numeradores, denominadores con denominadores. Saco estos dos ceritos, me queda 1/3 arriba. Y abajo me queda 17 sobre 10. Bueno, una cuenta muy fea. Bueno, no tan fea no, porque es una división de fracciones, ¿no? 1/3 dividido 17 centésimos, bueno, 17 sobre 100. El 17 sobre 100 pasa arriba multiplicando, se invierte multiplicando, o digamos la regla de multiplicar cruzado lo numerador con denominador, no importa la regla que aplique. Esto es 1/3 por 100 sobre 17. Está bien lo que estoy haciendo.
Sí. Sí, sí, estoy de ver. Sí. Ahora, 3 por 7, 21. Oh, hay un error ahí que no estoy comprendiendo. Ah, es una cuenta, nada más. Un tercio dividido 17 sobre... Ajá. 0,17, 0,33. Bueno, me está dando una probabilidad mayor que 1. Creo que hay un error. A ver si uno. 0,017 era la probabilidad de que sea defectuoso. Creo que lo que habíamos sacado antes. Muy poco probable que sea 17 sobre. Mm. Esto va a quedar 10. Ajá. Sí, creo que estoy haciendo mal las cuentas. Me equivoqué acá. Simplifiqué los dos ceros. Es 17 sobre 10, no 17 sobre 100. Bueno, me parecía. Fíjense, ¿no? Yo había puesto 17 sobre 100, ¿no? Hice esta cuenta y me dio una probabilidad mayor que 1. Eso significa que me estoy dando cuenta que hice mal la cuenta, porque la probabilidad no puede ser mayor que 1. La probabilidad siempre es un índice que está entre 0 y 1. No puede ser ni menor que 0 ni mayor que 1. No tiene sentido que la probabilidad sea mayor que 1. Entonces ahí me di cuenta que me mandé un moco. Hice mal la cuenta. En el moco fue que, al simplificar esto 0,40 es 17 sobre 10, no 17 sobre 100. Entonces acá me equivoqué. Entonces cuando les pase algo así, revisen la cuenta porque se mandaron un moco seguro, algún error. Y ahora sí, ¿no? Que la probabilidad de mayor que 1 es una aberración. No puede ser mayor que 1. La probabilidad siempre es una medida que está entre el 0 y el 1. No puede ser ni menor que 0, o sea, no puede ser negativa la probabilidad, ni tampoco puede ser mayor que 1, porque no puedo tener más de lo que tengo. O sea, si la probabilidad se define como el número total de casos favorables sobre el número total de casos posibles, si la probabilidad fuese mayor que 1, significaría que tengo mayor número de casos favorables sobre el total de casos posibles. Eso es absurdo, porque el total de casos posibles siempre supera el total de casos favorables. Si no, no tiene sentido. Si no, no tiene ningún sentido. Entonces, volviendo al tema, esto queda 10 sobre... Me manché la cara. No. 10 sobre 17 por 3. 17 por 3 es 51. 10 sobre 51. Bueno, ese es el valor que nos da la probabilidad de que venga de la segunda máquina sabiendo que es defectuoso. O sea, vamos a interpretar el resultado. La probabilidad de que venga de la segunda, que la tuerca venga de la segunda máquina sabiendo que es defectuosa, es 10 sobre 51. ¿Qué significa? Que de cada 51 tuercas que yo tome, ¿no? Defectuosas, ¿no? Supongamos que son 51 tuercas que son defectuosas, probablemente 10 vengan de la segunda máquina. Probablemente vengan de la segunda máquina. O sea, vuelta a repetir, vuelta a interpretar el resultado, no es sacar un numerito solamente. La probabilidad de que venga de la segunda máquina, sabiendo que es defectuosa, es 10 sobre 51. ¿Qué significa? Que como yo ya sé que es defectuosa la pieza o la tuerca que tomo, como yo ya sé como antecedente que es defectuosa la tuerca que tomo, este 10 sobre 51, haciendo a colación a la definición de probabilidades, que es el número de casos favorables
que es 10 sobre el total de casos posibles, que es 51, ese total de casos posibles son el total de defectuosas que estoy sacando. Supongamos que sacamos 51 defectuosas de ese tonel. Bueno, es muy probable que de esas 51 defectuosas que yo estoy sacando, hay 10 que provienen de la segunda máquina. Es muy probable que 10 provengan de la segunda máquina. Eso significa interpretar el resultado. Es muy importante lo que estoy diciendo, porque no es sacar ya 10 sobre 51 y pasar al otro. No, justifique la respuesta, interprete el resultado. Y muchas veces pasa eso. Vuelvo a repetir, si yo tengo que calcular la probabilidad de que venga de la segunda, sabiendo que es defectuosa, es 10 sobre 51. Haciendo mención de la definición de probabilidades, que es el número de casos favorables sobre el total de casos posibles, acá este 51 se hace las veces de el número de defectuosas que yo estoy sacando, un total de defectuosas de 51, y dentro de esas 51 es muy probable que 10 provengan de la segunda máquina. Eso significa interpretar esto. Ahora, por los minutos que nos quedan, voy a hacer una pregunta muy sencilla. ¿Qué tiene que ver, bueno, obviamente con esto? Claro, la pregunta sencilla es la de, que creo que hay lugar y espacio y se ve. Voy a prender la luz un poquito. Porque el sol, no, la tierra rota y el sol llega menos. Digamos, se toma del depósito una tuerca al azar. Nosotros ya calculamos si la tuerca resulta ser defectuosa, cuál es la probabilidad de que provenga de la segunda máquina. Ahí está, 10 sobre 51. Bueno, la pregunta es similar. Si la tuerca resulta ser defectuosa, ¿cuál es la probabilidad de que provenga de la primera máquina? De que provenga de la primera máquina. Bueno, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo se te ocurriría hacerlo? De que provenga de la primera máquina. Claro, de la tuerca que tomo, ¿no? De ese tonel, yo ya sé, como antecedente, que es defectuosa. ¿Cuál es la probabilidad que haya provenido de la primera máquina? Él ya me lo está diciendo. Ya me lo dijo. Bueno, tranquilo, no diga nada. ¿Ley de Bayes también? Sí, bueno, sí, podría aplicar la ley de bases, por supuesto. La segunda ley, pero Claro. más fácil aún todavía. Yo podría aplicar esto. En vez de poner acá segunda máquina, pongo primera máquina. Acá pongo primera máquina, hago el mismo cálculo y saco un valor. Es una forma, también sí puedo aplicar la segunda ley de Bayes. Pero sabiendo ya esta probabilidad que venga de la Ah, segunda, claro, lo opuesto. lo No opuesto. pasa. Claro. Sí, está bien lo que vos decís. Yo podría aplicar la segunda ley de Bayes. Acá donde dice segunda pongo primera, donde dice segunda pongo primera, donde dice segunda pongo primera, hago el mismo cálculo, me va a dar lo mismo que haciéndolo más fácil de
pensar la probabilidad opuesta, del suceso opuesto. Tengo esto, que ya vale 10 sobre 51. La probabilidad del suceso opuesto sería la probabilidad de que venga de la primera máquina sabiendo que es defectuosa. O sea, dicho en pocos términos, la probabilidad de que venga de la primera máquina sabiendo que es defectuosa es igual a 1 menos la probabilidad de que venga de la segunda máquina sabiendo que es defectuosa. Como suceso opuesto, ya está. Hago 1 menos este valor y es sobre 51 y saco la probabilidad de que venga de la primera máquina sabiendo que es defectuosa. Lo cual es obvio, ¿no? Porque yo dije, si 51 son defectuosas, es muy probable que 10 vengan de la segunda máquina, ¿no? Entonces, si hago 51 menos 10, me queda 41. 41 sobre 51 sería, de esas 51 que son defectuosas, es muy probable que esas 41 restantes provengan de la primera máquina. ¿Y por qué provienen más de la primera máquina que de la segunda? Porque acá lo dice el problema, la primera máquina rinde el doble de la segunda, o sea, produce el doble de tuerca que la segunda, por esa misma razón. No lo escribí, pero lo expresé, así que retrotar el video, lo retroceden y escriben todo lo que quieran. Pero bueno, sí, formalmente sería 1 menos de este valor. 1 menos 10 sobre 51, bueno, sacan denominador común 51 y me queda 51 menos 10 arriba, 41 sobre 51, que es la probabilidad de que provenga de la primera máquina. O sea, es más probable de esas 51 defectuosas que provenga de la primera máquina que provenga de la segunda. O sea, de esas 51 hay 41 posibles tuercas que vengan de la primera y 10 que provengan de la segunda. Es más probable que provengan de la primera que de la segunda por el solo hecho de que la primera máquina rinde el doble que la segunda. Ya lo estaba anticipando el problema desde siempre. Bueno, creo que ya dije todo. Bueno, vamos a poner acá abajo la probabilidad que venga de la primera máquina, sabiendo que es defectuosa, es 1 menos la probabilidad de que venga de la segunda, sabiendo que es defectuosa. El antecedente sigue siendo el mismo, defectuosa. Lo que cambia es el consecuente. Cuando hago 1 menos el opuesto, que es la segunda máquina, me va a dar la probabilidad de que venga de la primera máquina. Esa probabilidad del suceso opuesto también la hemos probado para sucesos condicionados en uno de los videos. La demostré. Y también la apliqué en varios ejercicios. 1 menos el opuesto, digamos, 1 menos el suceso es la probabilidad del opuesto. Con el antecedente que es defectuosa es el mismo antecedente, es el mismo condicional, eso no se altera. 1 menos ese valor, 1 menos 10 sobre 51 es, haciendo la cuenta, 1 menos 10 sobre 51 es 41 sobre 51. O sea que de esas 51 que son defectuosas, es muy probable que de esas 41 provengan de la primera máquina y 10 provengan de la segunda. ¿Y por qué de la primera máquina hay más chance de que venga de la segunda? Por el solo hecho de que, como lo dice acá el enunciado, la primera máquina rinde el doble que la segunda, pero se produce el doble de tuercas que la segunda. Bueno, hagan el cálculo, ya dije cómo hacerlo, no tengo espacio. Ya está, pasaron media hora. Y bueno, en la clase que viene seguiré soñando, poniendo, bueno, sí, lógico, otras preguntas, la D, la E, se me ocurren varias cosas sobre el mismo problema, trataré de sacarle el mayor jugo posible, perdón por mi resfrío, pero la idea es seguir sacándole el jugo con todas las preguntas pertinentes al caso sobre un mismo problema. No significa que todos los ítems se los van a tomar, pero son probables preguntas de un examen. Los dejo así con la pantalla. Hagan este cálculo. 1 menos 10 sobre 51, eso va a dar
1 menos 10 sobre 51 va a dar 41 sobre 51. Ay, qué malo que soy, tuve que poner 41 sobre 51. A mí el 4 nunca me sale bien. Es un defecto que tengo de chico. No importa. Así que bueno, nos vemos la clase que viene. Seguiremos tratando de sacar el jugo a esto, dándole muchas más preguntas. Él se quiere ir al agua, así que no se va a quedar acá. Y me dice que la próxima siga escarbando sobre este mismo problema. Así que bueno, los exhorto a que repasen. Si no repasan, no sirve de nada que siga comentando problemas, porque esto es poner en práctica toda la teoría que vamos viendo en cada uno de los problemas, y a medida que vamos avanzando, profundizamos las cosas. Así que bueno, que les sea leve, que sea un grato repaso, un buen fin de semana estudiando, y nos vemos la próxima. Chau, chau.